Marcos capítulo 14, vamos a estar esta mañana desde los versos 32 al 42 y vamos a leer toda la sección y comenzamos a ver lo que aquí Dios tiene para nosotros por delante. Marcos 14, 32 dice: Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Les dijo: Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Basta ya. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Entonces, Padre, te pedimos que a través de tu palabra, tú nos puedas hablar y podamos ver lo que significó para Jesús el venir a rescatarnos. Que no perdamos la capacidad de asombro, de ver todo lo que significó para Él. Cada momento, cada minuto, cada situación, el rescatarnos. Entonces, Señor, danos ojos para ver lo que aquí está. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de Jesús, sabemos que la Biblia nos enseña claramente que el Señor Jesús es Dios tanto como hombre. Y muchas veces uno puede como irse o inclinarse o hacer como un énfasis en un solo aspecto de esos dos. A veces enfatizamos únicamente su divinidad, su deidad, y a veces sacrificamos su humanidad. O a veces hablamos solamente del aspecto humano y se nos olvida que Jesús también era Dios 100%. Y el relato que acabamos de leer creo que es una buena descripción para entender y ver el aspecto humano de Jesús. Lo que significó para él el enfrentar ese momento previo a la cruz, cómo él tuvo que lidiar con una serie de situaciones que esa noche previa a la cruz él tuvo que enfrentar. Si te acuerdas donde nos quedamos hace 2 semanas, ahí en los versos previos dice que ellos estaban tomando la cena del Señor y habiendo cantado un himno salieron, ¿no? Entonces en ese trayecto vemos aquí que en el verso 32 ellos llegaron a un lugar muy específico. Dice que ellos llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní. Entonces el momento, como en esa semana, en esa última semana de Jesús, este evento está en el jueves en la noche, tirando para la madrugada, ¿no? De la madrugada pasando para el día viernes. Y es lo que Jesús tuvo que enfrentar. Ahora, cuando vemos esta historia, tenemos que recordar siempre que ninguno de los eventos que han pasado y que van a pasar agarraron por sorpresa a Jesús. Y eso es bueno saberlo. Nada de esto lo toma por sorpresa. Tan es así que en su ministerio Jesús varias veces ya les había dicho a los discípulos que iba a llegar un momento donde él iba a ser rechazado por los ancianos, él iba a ser rechazado por los sacerdotes, por los escribas, por el sistema religioso, que iba a morir y que también iba a resucitar. Entonces
Ninguno de los eventos que aquí hemos leído en las semanas anteriores y la que estamos leyendo ahora y lo que leeremos después es algo que toma por sorpresa a Jesús. Ahora, aún y que esto no es una sorpresa para Jesús, eso no quiere decir que sea algo fácil para Jesús. No sé si te ha pasado que a veces tú sabes que hay cierto día que vas a tener que enfrentar una situación muy, muy difícil. A lo mejor, por ejemplo, puede ser una cirugía complicada. Y tú sabes que ese día, no sé, en un mes tienes una cirugía programada que es riesgosa. Y como que te tienen medio inquieto, medio preocupado y estás como nervioso. Pero el mero día que llega esa cirugía, ¿cómo te sientes, no? O sea, ya llegó el día. O sea, aunque yo sabía que este día iba a llegar, es otra cosa estar en ese día. Y es pensar un poco en eso, en Jesús. Por eso yo decía hace un rato que tenemos que entender de que Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Y no podemos como que menospreciar la serie y el cúmulo de sensaciones que Cristo tuvo que sentir en este momento al enfrentar estas cosas. Aunque no son sorpresa, aunque Jesús estaba plenamente consciente de lo que iba a ocurrir. Y aun y que él estaba completamente dispuesto a pasar eso, no quita en absolutamente nada la aflicción y el dolor y todo lo que Jesús está experimentando esta noche. No podemos leer esto rápido y pasar, vamos a lo siguiente, yo quiero una aplicación para mi matrimonio, para mis hijos. No podemos hacer eso. No podemos simplemente a ver qué es lo que puedo sacar yo de esta lección. O sea, tenemos que entender y ponernos en el lugar de Cristo y entender lo que Él pasó por salvarnos, ¿no? Entonces, este lugar, es interesante que esta noche Jesús la haya pasado en este lugar. Es un lugar que se llama, dice Getsemaní, dice el verso 32. Si lees, por ejemplo, en Lucas 22 o lees en Juan capítulo 18, te vas a dar cuenta que este era un lugar favorito de Jesús, era un lugar frecuente de Jesús con sus discípulos. Regularmente iba a ese lugar. Era un huerto que estaba a las faldas del Monte de los Olivos, y era un lugar que era frecuentemente visitado por Jesús cuando Jesús estaba en Jerusalén. Entonces era un lugar tranquilo, era un lugar apto para orar, apto para salir un poco del bullicio de la ciudad y tener un tiempo ahí con su gente. Ahora, lo interesante que Jesús haya pasado estos eventos en este lugar es muy significativo porque Getsemaní significa prensa de aceite. Eso es lo que significa Getsemaní, prensa de aceite. Y una prensa de aceite era algo que estaba generalmente en el medio de un huerto, que era una especie de molino con una piedra que se movía por un buey que movía una piedra. Y lo que hacían ahí era agarraban los olivos para prensar y sacar aceite. Triturar, prensar, suprimir, oprimir, para extraer los aceites más finos que podían sacarse. Y creo que es una buena ilustración de lo que Jesús está pasando y pasará esta noche. Jesús va a ser exprimido en este huerto. Nos impresiona la cruz de Jesús y es impresionante lo que Jesús sufrió ahí. El Calvario fue físicamente brutal para Jesús, pero Getsemaní lo fue emocionalmente para él. Este es el lugar donde las cosas están como que en juego. Porque es el momento en donde Jesús ya asimila o está plenamente consciente de que esto ya es algo inevitable y que es en un momento más. Entonces, Getsemaní, el lugar de la prensa de aceite, Jesús va a ser oprimido, su alma. Ahora vemos, si te fijas en el verso 32, que la razón por la cual Jesús va ahí es para orar. Si te fijas al final del verso 32, Jesús le dice a sus discípulos, siéntense aquí hasta que yo haya orado. La razón por la cual ellos están ahí es básicamente buscar un lugar tranquilo para orar. Si te das cuenta en los movimientos de la escena, Jesús llega con los 11, ya Judas ya no está, deja a 8 ahí, agarra a 3 y se mete un poco más hacia adentro en este huerto, en este jardín, y después deja a esos 3 ahí, y va un poquito más adelante solo.
Entonces son 11 que después pasan a ser 3, pero finalmente Jesús está solo en este momento. Y este es un momento que Él tiene que vivir solo con el Padre. Sus discípulos no le pueden ayudar mucho realmente. Y vemos que cuando leemos toda la historia, en realidad no fueron de ayuda absoluta para Jesús. O sea, Jesús está cargando con esto y le pide a sus discípulos, vénganse, es necesario orar ahora. Este es un tiempo que necesitamos orar por lo que va a pasar y ustedes deben de velar y orar también. Jesús dice varias veces en este texto, velen y oren, tienen que velar, tienen que estar vigilando y vigilando en oración porque esta es una noche oscura, esta es una noche difícil para mí y también lo va a ser para ustedes. No pueden no estar vigilando y orando. Pero básicamente este es un momento en que Jesús tiene que enfrentarlo solo y ver y llevar esta situación él solo delante de su Padre. Si te fijas ahí en el verso 33, dice que tomó a 3, pero a medida que iba avanzando, dice que comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Esa es la observación. Eso no es lo que Jesús dice. Eso es lo que ellos, los discípulos, los 3, observaron en Jesús. Si te fijas, Marcos está describiendo a Jesús aquí. ¿Cómo pudo saber Marcos esto? Porque Pedro se lo dijo, porque el Evangelio de Marcos, la mayoría de la información es algo que Marcos recibió de Pedro. Entonces Pedro y los discípulos, los 3 que estaban ahí, percibieron que Jesús estaba en un estado emocional bastante complicado. Comenzó a afligirse y a angustiarse, no poco, dice mucho. Y después Jesús revela y nos muestra realmente su condición interna. Dice el 34, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Aquí vemos la agonía de Jesús. Es una agonía lenta y pesada y difícil en la vida de Cristo. La paráfrasis del Nuevo Testamento de un hombre llamado J.B. Phillips pone estos versículos de la siguiente manera. Dice, tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a estar aterrado y desesperadamente abatido. Mi corazón está a punto de romperse, les dijo. Quédate aquí y vigila por mí. Entonces, aquí Jesús usa o se nos dan 3 palabras que reflejan y retratan el momento emocional de Cristo, el momento espiritual en su vida. Aparece 2 veces la palabra afligido, pero en el original tiene significados diferentes, son palabras distintas. En español aparece afligido, angustiado y después vuelve a aparecer afligido. Pero el primer afligido habla de un asombro de pavor, básicamente. O sea, es un asombro de pavor, de saber que el día llegó y esto es algo que está ahí, frente a mis narices, la cruz. Y lo que ahí va a suceder. La palabra angustiado habla de una angustia mental. El pensar en esta situación, en lo que va a ocurrir ahí, le producía angustia a Jesús humanamente. Y la segunda palabra, que pareciera que es la misma que la primera, la segunda afligido, en realidad es distinta a la primera en el original, porque esta última tiene que ver con una tristeza intensa, una profunda tristeza. Y Jesús dice incluso hasta la muerte. O sea, siento de verdad que ahora me voy a morir. Esa sensación, ¿no? De que me voy a morir ahora. O sea, una profunda, profunda angustia en nuestro Señor Jesús. El Señor siente que está siendo empujado hasta el límite. Hasta el límite. Está ahí en el precipicio. Y es una profunda angustia. Por eso yo te digo, o sea, vemos la cruz y los que de nosotros vimos la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ¿se acuerdan? Cómo esa película está graficada, la crucifixión de Cristo, y es brutal. Pero realmente eso fue algo físico. Jesús ya llegó con el asunto resuelto en su corazón a ese lugar. El momento conflictivo y el momento de lucha espiritualmente y emocionalmente es aquí. Aquí fue brutal para Jesús en el alma. Este momento de percatarse, de estar asombrado, de estar en angustia y una profunda tristeza por lo que iba a venir, fue devastador para Cristo aquí. Si multiplicásemos todas nuestras angustias
juntas, por 1,000,000 de veces, no alcanzaríamos ni siquiera a acercarnos a lo que Jesús sintió esta noche. Nunca. Entonces, este es, sin lugar a duda, creo, el momento más difícil de Jesús. Y creo que esto es significativo, porque muchos de nosotros a veces decimos, ¿qué tanto entenderá Dios nuestro sufrimiento? A veces la gente dice, ¿por qué Dios no impide el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite las cosas malas que suceden en este mundo? ¿Qué sabe Dios de sufrir? Pues sabe bastante. Sabe bastante. Lo asombroso de Dios es que Él se introdujo a un mundo que está sufriendo. Y Él sufrió Él mismo. No estuvo exento del sufrimiento. Él participó y el sufrimiento que Jesús experimentó fue mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros ha podido experimentar alguna vez. Entonces, Dios entiende perfectamente el sufrimiento del hombre. En la persona de Jesús, es Dios sufriendo en la persona de Jesús, Dios hecho hombre. Ninguno de nosotros vamos a poder decirle jamás a Dios, tú no entiendes lo que yo he sufrido. Porque Él sufrió más que nosotros. Por eso es importante entender que este aspecto humano de Cristo es tan importante no restarlo de su persona. Porque a veces decimos, claro, Él lo hizo porque pues Él es Dios. Pues sí, era Dios, pero también era hombre. Y cada uno de sus sentidos está aquí en juego y está percibiendo absolutamente todo la realidad de lo que está pasando. Dios entiende el sufrimiento. De hecho, tan es así que lo entiende y Dios sufrió por nosotros, sufrió por ti. Es importante entender eso. El Evangelio de Lucas, en el relato paralelo de esta noche, dice en Lucas 22:44, dice, y estando en agonía, ¿ves? Lucas el doctor tiene terminologías más sofisticadas, pero habla de agonía. Estando en agonía, dice, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. El estrés de Cristo. El sentir el peso sobre sus hombros de lo que esto significa, estaba realmente abrumando a Cristo humanamente. Ahora, en medio de esto, Él aún tiene tiempo para sus discípulos y les dice, quédense aquí y velen, ¿no? Dice el verso 33, quédense aquí y velen. Mateo 26 dice, velen junto a mí. Esta es una noche, este es un tiempo donde tenemos que vigilar y tenemos que vigilar orando. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, fíjate el verso 35, dice, adelantándose un poco se postró en tierra y oraba. Ahora, este postrarse en tierra no es como un postrarse en tierra como que voy a prepararme para orar, sino que es un postrarse en tierra como que sucumbiendo por el momento. Es como que Jesús se tiró al piso porque ya no soporta el momento físicamente. Dice, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Es interesante que Jesús usa como este símbolo de esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y esta imagen y este elemento tiene un simbolismo bien fuerte en el Antiguo Testamento. Y siempre ves en algunos profetas como esta copa de Dios es como una copa de ira, es una copa de juicio. Que Dios como que derramaba sobre hombres, sobre naciones, cuando había pecado. Entonces, es una terminología como del Antiguo Testamento que habla de eso, habla de ira, de juicio.
Y Jesús dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, es importante entender eso, porque si vemos esta escena, y en tu mente o en mi mente digo, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Por qué es necesario esto? ¿Por qué tuvo que padecer así? A lo mejor es un indicador que no tengo claro realmente quién soy yo y lo que yo he hecho. Jesús no está pasando y no va a beber esta copa nada más porque pues, le plació y era algo que tenía que hacer. Lo que Jesús va a tomar, lo que Él va a absorber es finalmente el juicio de Dios. Pero el juicio de Dios, ¿por qué? ¿O en nombre de quién? Jesús es nuestro sustituto. Él está tomando nuestro lugar. Y esto tan brutal y esto tan terrible es porque nosotros merecíamos esto. Si esta imagen o esta escena y la escena de la cruz es algo extraño, dices, ¿por qué Dios tuvo que permitir que Jesús viviera o pasara eso? Y no entiendo el por qué o como que se me hace demasiado, es porque tengo una visión distorsionada de mí mismo. No entiendo lo malo que soy. No entiendo la separación que hay entre Dios y mi persona por lo que yo he hecho. Lo que Jesús está haciendo es todo lo que implicaba, todo lo que era necesario para finalmente satisfacer la justa ira de Dios, pero al mismo tiempo mostrarse fiel para con nosotros. La copa, juicio, ira. Ahora, cuando vemos esta escena, no tenemos que pensar que Jesús tenía miedo a morir. No creo que Jesús le tenía miedo a morir. No creo que Jesús le tenía miedo a enfrentar este momento así de por sí, por lo que eso significaba o lo que iba a ocurrir ahí. En Juan 12, 27, 28, Juan registra estas palabras sobre Jesús. Dice, ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Jesús aquí claramente dice, no puedo pedirle al Padre que me salve de esta hora, si esta es la hora a la que he venido, y la hora habla de la cruz, de ese momento. O sea, esa es toda la razón por la cual yo vine. O sea, esta es la razón de mi encarnación, de hacerme hombre. A eso vine, es mi propósito. Entonces Jesús lo tenía muy, muy claro. Pero ¿qué es lo que está como abrumando a Cristo? Creo que tiene que ver con lo que, por ejemplo, Hebreos habla. En Hebreos 12, 2 y 3, el autor de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Pero fíjate, ¿qué significa soportar la cruz? Dice, despreciando la vergüenza. Dice, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Qué es lo que tiene a Jesús así abrumado? Él tiene que enfrentar la idea y está sopesando ya y consciente de que viene la vergüenza. Viene, como dice aquí, soportar la hostilidad de los pecadores contra él mismo. Viene, como dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Jesús va a cargar la maldición del pecado sobre sus hombros. Los pecados de toda la humanidad, de toda la historia, todos los pecados, Él está sintiendo ya el peso de eso sobre su alma. Jesús está siendo abrumado por la idea también, y creo que sobre todas las cosas, de sufrir este abandono del Padre. Jesús en la cruz dice, ¿por qué me has abandonado, Padre?
Eso yo lo encuentro un misterio. Los teólogos podrán decir muchas cosas que quieren, imaginan, pero eso es un misterio para mí. Que algo que existió y ha existido desde la eternidad y existirá por toda la eternidad en una perfecta armonía y comunión, por un momento hubo una especie de desconexión. No entiendo, no lo puedo explicar. En la cruz, el Padre volteó la mirada de su Hijo porque Él estaba cargando nuestros pecados. Y Dios no tolera el pecado. Creo que esa idea es brutal para Cristo, el pensar en eso, que en un momento en la cruz lo que significa va a haber como que un abandono del Padre hacia su persona. Todos tenemos, o los que tenemos hijos, piensa en eso. Cuando vemos la historia de Abraham en el Antiguo Testamento decimos, ¿por qué Dios le pidió a Abraham a su hijo? ¿Qué clase de Dios haría algo así? Esa es una historia, es una sombra de esto. La mayoría de las historias del Antiguo Testamento son una pequeña sombra de lo que Dios iba a hacer a través de Jesús en su vida y en su muerte y en su resurrección. En la historia de Abraham y su hijo, Dios detuvo la mano, pero en la historia de Jesús, Dios no detuvo la mano, Dios bajó la mano. Pero piensa en lo que significa para un padre entregar a su propio hijo. Está la voluntad del padre al 100% involucrada en esto, pero también la voluntad del hijo 100% involucrado. Jesús no fue en contra de su voluntad en todas estas cosas. Mira lo que Pablo escribe en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús se hizo pecado, Él nunca pecó, Él se hizo pecado por nosotros. Él cargó nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Entonces no es que Jesús le tiene miedo a la cruz como simplemente morir, es lo que eso significa para Él. Vergüenza, abandono del Padre. Y todo eso Él lo está procesando esta noche y está profundamente triste. Siente que ya se va a morir, que no va a llegar. Casi como si dijese hasta la muerte, o sea, esto ya es el final. Pero no solamente eso, creo que esto de que Jesús haya ido a este lugar con sus amigos, con sus discípulos, y haya tomado a estos 3 hombres que estaban como que más cercanos a Él, si te acuerdas en los evangelios, siempre tomó a estos 3 y como que les reveló un poquito más. Era como su grupo cercano, su círculo interno. Pero Él sabe también, y se los dijo, que también Él no, va a ser abandonado por sus amigos, va a ser abandonado por los discípulos. Jesús está solo en esto. Ahora, en medio de este momento Jesús hace una petición. Y dice ahí, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Mateo 26:39 dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Creo que este es un momento súper vulnerable para Jesús, humanamente. Es como esta tentación de decir, ¿hay otra posibilidad? ¿Es necesario la cruz? ¿Hay otro camino por el cual transitar esto y no tener que enfrentar la cruz? No es que Jesús está pecando, es simplemente está pidiendo. Está preguntándole al Padre, ¿hay alguna otra posibilidad básicamente en que, o a través de la cual el hombre, el ser humano pueda ser salvado o no? Que no sea necesario la cruz. ¿Hay otra posibilidad, Padre? Y la respuesta es, no hay otra posibilidad. Hay un silencio del Padre y eso significa luz verde, hay que seguir con este plan. Piensa en eso.
Esto es como el corazón del Evangelio. Porque tenemos que preguntarnos, ok, ¿hay alguna manera, aparte de Jesús, de poder llegar a Dios? Porque si hubiese otro camino para llegar a Dios, prescindiendo de Jesús, entonces, ¿cuál es todo el propósito de la cruz? No hubiese sido necesario si hay otra posibilidad. Si el hombre, si el ser humano se puede salvar por buenas obras, y eso es suficiente, entonces ¿por qué Jesús tuvo que morir? Si el hombre, como la filosofía de ahora, es intrínsecamente bueno, nada más son sus circunstancias las malas los que lo hacen hacer malas cosas, entonces pues vamos a cambiar las circunstancias y el hombre va a ser mejor. Nada de eso sirve, porque el hombre no es intrínsecamente bueno. No hay otra posibilidad de salvación a menos que Cristo tenga que morir en la cruz. Entonces Jesús, eso es lo que está preguntando. Pero la tentación en su parte humana es real. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, que no sea necesario esto. Pero Jesús no cedió a esa tentación, a abandonar la idea de la cruz. Creo que esta noche es una noche de triunfo. Porque aunque Él pidió, y no podemos brincarnos eso, a veces decimos, no vamos a mencionar eso que Jesús pidió, si es posible, porque puede hacer ver mal a Jesús. No lo hace ver mal. Es su parte humana. ¿Ves? Él no está siendo desobediente. Él está simplemente externando un deseo en este momento de debilidad al Padre. Pero Él enseguida, te das cuenta que Él somete su deseo y su voluntad a la voluntad de su Padre. Dice, pero no sea como yo quiero, sino tu voluntad. No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que tú quieres, Padre. Es importante eso. Aquí creo que vale la pena un poco aplicarlo para nosotros. En nuestra vida de oración, en nuestra comunión con Dios, en lo que le pedimos a Dios. O sea, a veces, o la pregunta sería, a veces estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios en ciertas cosas. Pero estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre cuando nuestra vida está en riesgo. Cuando nuestra supervivencia está en juego. Yo puedo someter mi voluntad. Dios dice, pues ¿en qué restaurante voy a comer? Pues no va a afectar mi vida. ¿En qué casa puedo vivir? ¿De qué color voy a pintar? Son cosas irrelevantes. Pero someter mi voluntad a Dios, cuando eso implica supervivencia, dolor, sufrimiento, eso es otra cosa. Cuando tú dices, yo quiero zafarme de esta situación, y Dios te dice, no, tienes que aguantar ahí. Tienes que quedarte en ese lugar. Va a ser difícil. Esto es tremendo. Y creo que esta actitud de Cristo, esta actitud de Jesús, habla mucho de cuál debe ser nuestra actitud al orar, al hablar con Dios y al pedirle cosas. Podemos pedirle, somos sus hijos. Pero creo que Jesús nos modela al hijo perfecto. Se puede esto, pero ¿sabes qué? No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que tú quieres. Lo que tú quieres es mejor y lo que tú quieres yo quiero. Es tremendo. En Hebreos dice que Jesús aprendió obediencia a través de la aflicción. Jesús que haya tenido que aprender obediencia a través de la aflicción es interesante. Pero Jesús dice, no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que tú quieres. Y en un momento donde su vida, su ser está así en juego.
Hebreos 5:7 es el texto que te decía, dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. Entonces, ¿qué? ¿Fue oído en que sí, no vas a tener que ir a la cruz? No, sí fue a la cruz. El Padre aún lo oyó, pero el Padre lo fortaleció. Y el Padre no lo dejó en la tumba, lo levantó de los muertos. Entonces, esta como tentación hay otro camino más fácil. Puedo tomar un atajo no hay atajo para esto. Esta es la única posibilidad. Y Jesús dijo: está bien. Abrazo la voluntad del Padre. Yo amo al Padre, por eso abrazo su voluntad. Ahora el verso 37 dice: entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Eso nos dice que este intercambio, estas palabras de Jesús son un resumen que Marcos y los evangelios nos dan. Esto es algo que Jesús estuvo orando varias veces. Dice que cuando ponen los evangelios, Jesús pidió 3 veces por esto, en ese periodo de mínimo 1 hora en el cual Jesús estuvo orando. Pero a medida que él estaba orando, él regresaba a ver qué estaban haciendo sus discípulos. Y cada una de las 3 veces que Jesús regresó, ¿qué estaban haciendo sus discípulos? Durmiendo. Me llama mucho la atención en el verso 37, dice: y dijo a Pedro. Simón, otra vez como su viejo nombre, no es Pedro. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas, cuando Jesús le dijo a Simón, le empieza a hablar Simón, y no, que yo voy a dar mi vida por ti, y le dice: Simón, Simón. Jesús está consciente de que sus promesas de Pedro las está haciendo en la persona de Simón, su vieja naturaleza, el viejo hombre. Y aquí Jesús le dice otra vez, hey, ¿qué onda, Simón? ¿Estás durmiendo? ¿No pudiste velar ni 1 hora? Cada una de las 3 veces que Jesús regresa, sus discípulos están durmiendo. Es vergonzoso, ¿verdad? Si había un momento en el cual uno esperaría y dice: bueno, si somos buenos amigos, pues este es el momento para demostrarlo. Vamos a orar por Jesús, vamos a orar por nosotros, vamos a hacerle caso a Jesús, que dijo que teníamos que estar velando y orando, pero realmente no están obedeciendo, no están entendiendo lo que Jesús les está diciendo, y estos son sus amigos. No son sus enemigos, son sus amigos. Simón, ¿duermes? Ahora, ¿qué había hecho Simón? ¿Se acuerdan? No, Señor. Si todos te abandonan, menos yo. Yo no soy capaz de hacer eso. Yo nunca haría eso. Yo nunca te voy a abandonar, hasta voy a dar mi vida por ti. Y vemos la siguiente escena, Pedro roncando. Claro, nos reímos de él, pero nos estamos riendo de nosotros. Y esto creo que es importante, porque no importa lo que tú y yo podamos prometerle a Jesús, si estamos confiando en la carne, no la vamos a lograr. No importa lo que le prometas a Jesús. Si tú estás confiando en tu carne, no la vas a hacer. Pedro no la hizo simplemente con una bonita promesa a Jesús. No, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. El seguir a Jesús no es algo que hacemos simplemente con una buena promesa y siendo sinceros. No es suficiente. ¿Es importante ser sincero y honesto? Sí. ¿Es importante nuestra voluntad en seguir a Jesús? Absolutamente. Pero si estamos confiando y descansando en nuestra carne para seguir a Jesús, estamos en serios problemas. Porque la carne le jugó una mala jugada a Pedro. Le jugó una mala pasada a Pedro. Entonces, no puedo confiar en mi carne si quiero seguir a Jesús.
Porque al mero momento del apretón mi carne me va a traicionar, me va a abandonar y voy a quedar pagando ahí como que haciendo el ridículo, en vergüenza. Como Pedro lo experimentó. Necesito confiar en el Espíritu, necesito estar fortalecido en el Espíritu. Por eso ellos tendrían que haber prestado atención a las palabras de Jesús. Velen y oren. Es así como nos fortalecemos. No es nada más haciendo promesas, como que pactando con Dios. No. No importa lo que le prometa a Jesús, si estoy confiando en mi carne, no lo voy a lograr. No hay manera. Necesito fortalecerme espiritualmente, necesito crecer en mi vida de oración, necesito estar más cerca del Señor, porque si no, no lo voy a lograr. Verso 39 dice, Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Eso me llama la atención. Como que ya después de la tercera es como que, ¿qué le dices a Jesús, no? No, ahora sí oro. A lo mejor le dijeron, no sabemos eso, ¿verdad? Pero me imagino, no, perdón, Señor, ahora sí oramos. Viene la segunda vez, están durmiendo. No, ahorita, Señor, ahora sí voy a orar. Y viene la tercera vez y estás en lo mismo, ya, ¿qué le dices a Jesús? Ya no sabían qué decirle. O sea, como que ya no hay pretexto, ¿verdad? Esto es lo que somos, Señor. Esto es lo mejor que somos sin ti. Insuficiente. Pero aún así Jesús los amó. Los amó. Mira cómo Jesús termina este momento. Verso 41. Vino por tercera vez, le dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense y vámonos. Ya está cerca el que me entrega. La actitud de Jesús es una actitud de valentía. Cuando Él dice levántese y vámonos, no está diciendo vámonos y huyamos. Es parémonos y vamos a enfrentar al que me va a entregar. Vamos a enfrentar la situación. Ya Jesús ya resolvió esto, ya Jesús venció sobre esta tentación. No le está haciendo ya el quite a la idea. Entiende quién es Él y entiende lo que tiene que hacer. Y abraza la situación difícil en su vida. En este momento dice, ya tenemos que enfrentar, vámonos, ya teníamos que orar, ya oramos, ¡pum! A lo que viene. Cuando ves después, lo vamos a ver la próxima semana, que con todo lo que viene Judas, con soldados, con palos, con espadas, te das cuenta que Judas no tenía la menor idea de quién era Jesús. Como si Jesús quisiera huir, se va a arrancar. No, Jesús va a enfrentar a esta situación con determinación y valentía. Pero después de haber pasado una noche muy, muy terrible, muy, muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús estuvo dispuesto a hacer eso? Número uno, porque amaba a su Padre. Porque amaba a su Padre. Pero también porque Dios y Jesús te ama a ti. En hebreo dice que el Señor soportó la cruz por el gozo que venía después de eso. Y el gozo que venía después de la cruz era que Él se iba a reunir con su Padre, a estar siempre como habían estado juntos por toda la eternidad. Pero también el gozo ¿de qué? De la salvación de muchos, de todos los que creen en su nombre. Eso hizo que Jesús pudiese soportar este momento. Entonces, pensemos en esto. Tenemos que pensar en Cristo. Ponernos en su lugar, entender lo que Él vivió, entender que Él pasó esto humanamente también, que Él percibió, que Él sintió, que Él se angustió. Cuando has tenido ataques de pánico y ansiedad, dices, no, Dios no puede entender eso. ¿Ah, no? Cuando ves estas descripciones de estas palabras que son inspiradas por el Espíritu Santo, no son palabras al azar, te das cuenta que Jesús entiende más de lo que tú crees, lo que has vivido.
Por eso Hebreo dice que Él es un sumo sacerdote fiel y compasivo, porque ha estado en nuestros zapatos, Él ha estado en nuestro dolor.